Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie por un avivamiento y hoy día voy a hablarles sobre la parafernalia en las nuevas iglesias, ¿ya? Miren, generalmente, antiguamente las iglesias evangélicas solían tener unas formas muy conservadoras, ¿no? Por ejemplo, adelante en el púlpito estaba una cruz enorme o en todo caso un versículo bíblico grande, ¿no? Para que todos lean. El pastor estaba bien internado con su corbata. El pastor ponía su Biblia sobre un púlpito de madera grande, ¿no? Que se, visible en medio en medio del escenario, ¿no? De adelante del púlpito. Se ponían arreglos florales al adelante, ¿no? Flores bastante, ¿no? Y generalmente la iglesia tenía alfombras, ¿no? Y una serie y banderas y un montón de decorados, ¿no? Las luces prendidas, todo el ambiente bien iluminado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que hubieron una serie de iglesias que hicieron unos cambios radicales en todo lo que es las formas, ¿ya? Me refiero específicamente a una iglesia en Australia, que sacaron la cruz desde adelante, ¿no? Y en lugar de la cruz pusieron una pantalla gigante, ¿no? Pusieron adelante la batería, el teclado, las guitarras, ¿no? Eh, y quitaron el púlpito de madera enorme que había adelante donde el pastor solía poner la Biblia, eso que lo quitaron. Quitaron las flores, ¿no? Más bien pusieron reflectores, ¿no? Luces, ¿no? Eh, reflectores de luz, de colores. También el ambiente ya no era iluminado, sino lo pusieron el ambiente tenue, oscuro, para que el escenario sea más visible en medio de la oscuridad, ¿no? Y el pastor empezó a salir adelante con ropa sport, con jean, a veces con una bermuda, un short, ¿no? Con polito, ¿no? Entonces, y algunos ya no usaban ni la Biblia en libros, sino salían adelante con una laptop o un notebook o un celular con la Biblia digital, ¿no? Entonces, para tratar de ser más contemporáneos, ¿ya? Entonces hubo una serie de cambios grandes, ¿ya? Y en Perú hay iglesias que trataron de copiar eso, ¿ya? Y también, entonces, como había una reticencia al cambio, entonces algunos pastores se salieron de sus iglesias y abrieron sus iglesias independientes y aplicaron todo ese mismo modelo. Lo copiaron acá en Perú, ¿no? Entonces ya todo y hasta ya no más himnos barrocos, ¿no? Sino ahora todo es música rock, ¿no? Y especialmente de música de esa iglesia de Australia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pensaron que iban a tener éxito, pero la mayoría no ha tenido éxito. Inclusive la mayoría fracasó. Una que otra tuvo éxito, pero porque copiaron algo que muchas iglesias no han copiado, ¿no? La mayoría de estas iglesias independientes que la han fundado pastores jóvenes, chiquillos, ¿no? Copiaron toda la parafernalia, pero no copiaron que esta iglesia en Australia es una iglesia neopentecostal, de tradición pentecostal inclusive, ¿no? De ayuno, de oración, de vigilias, de estudio serio de las Sagradas Escrituras. Es una iglesia donde inclusive hay dones de lenguas, hay visiones, hay profecías, ¿no? Pero claro, siempre muy ordenado y muy moderado, ¿no? Como suelen ser la gente de los países de habla inglesa, ¿no? Entonces, eso sí lo copiaron. Copiaron toda la parafernalia, pero no copiaron nada de las disciplinas espirituales ni nada de eso, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? De que yo he visitado algunas iglesias que comenzaron así, ¿no? Y confiaron básicamente en las fuerzas humanas, recurrieron a herramientas humanas para atraer a la gente y se olvidaron del obrar sobrenatural de Dios. Eso lo excluyeron porque ya ni oraban, ni ayunaban, ni hacían vigilias, ¿no? Inclusive ya ni estudiaban tanto la Biblia, ¿no? Por no decir que no estudiaban nada, porque yo escucho prédicas en estas iglesias donde no decían ni un solo versículo bíblico, ¿no? Más eran mensajes motivacionales y una serie de cosas, pero en Biblia no había nada. Inclusive se ha llegado a esos extremos ya. Entonces, ¿qué pasa? De que trataron de recurrir a todas esas fuerzas humanas y acá no resultó. Y más bien trataron de hacer de que la gente se quede recurriendo a psicología de masas, manipulación emocional, ¿no? Hasta hipnosis colectiva, ¿no? O sea, han recurrido a estrategias psicológicas para hacer que la gente se quede y no se vaya, porque era un témpano de hielo, porque no había el obrar de Dios. Porque como no era una iglesia que buscaban a Dios, no había un obrar de Dios, era un témpano de hielo, era solamente show, puro espectáculo, ¿no? Puro superficialidad, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? De que para que la gente no se vaya, entonces trataban de hacer las cosas, modificar el programa y hacerlo cada vez más alucinante, más loco, más disparatado, ¿no? Entonces ya el pastor ya no le metía chistes y bromas en sus prédicas, ¿no? Y trataba de ser jocoso y ya no sabía de dónde sacar ideas para que la gente quede impactada con su mensaje, ¿no? Entonces ya no era la palabra de Dios, era la palabra del predicador, era visto ya no como un maestro de la palabra, era un motivador. Se cayó una desviación, prácticamente se convirtieron en sectas heréticas, ¿ya? Porque se olvidaron, francamente, del obrar de Dios. ¿Qué pasa? De lo que había pasado es que habían pasado una religiosidad contemporánea, una religiosidad conservadora, un ritualismo conservador, ahora a una religiosidad contemporánea, a un ritualismo contemporáneo. Antes se mataban por hacer programas religiosos conservadores, ahora se mataban por hacer cada vez programas religiosos más y más contemporáneos y más locos para atraer a la gente y para que la gente no se vaya porque no había un mover de Dios, ¿no? Entonces es una cosa increíble, ¿no? Es todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que no se olvidaron de los fundamentos de la fe, la centralidad de Jesucristo, el mover del Espíritu Santo que lleva al avivamiento y el estudio serio de las Sagradas Escrituras. Inclusive por eso ya ni oraban, ni ayunaban, ni hacían vigilias y no había profundidad en la enseñanza bíblica. Se desviaron, se salieron del centro. Más que iglesias se convirtieron en sectas humanas, ¿no? Religiosas, sectas humanas que siguen a una persona y no a Jesucristo. Siguen al predicador, que es un superstar, ¿no? Y ya no siguen a Jesucristo. Se desviaron totalmente, ¿ya? Eso es una cosa terrible, ¿ya? Entonces, es entendible. ¿Tú crees de que las luces, los reflectores de luz van a hacer que tú ames a Jesucristo? ¿Tú crees que la batería, el teclado van a hacer que tú seas lleno del Espíritu Santo? ¿No? ¿Crees que la pantalla gigante va a hacer que tú vivas en santidad? No, esa es una obra del Señor. Se equivocaron totalmente. Es una obra del Señor. Pero al Señor lo excluyeron o lo pusieron en un segundo lugar y pusieron en el primer lugar las fuerzas del hombre y al predicador estrella, ¿no? El fundador de la iglesia, el superstar, ¿no? Que vino, y en estos casos ha venido a ser prácticamente un falso profeta, un falso maestro, porque ha reemplazado a Jesucristo. Porque el único que merece fama, gloria y honra es Jesucristo, no el pastor. El pastor es un hombre más, el predicador es un hombre más, como cualquier otro. Es un anciano se le decía en el Nuevo Testamento, o sea, es un presbítero, un anciano, ¿no? O un líder respetable, ¿no? Pero no es un superstar y no es el Mesías para nada. El Mesías es Jesucristo. Y el predicador es solamente un siervo del Señor, que el Señor lo ha puesto en ese lugar, pero finalmente es un hermano como cualquier otra persona. No es un mediador entre Dios y los hombres, no es ningún santo especial, no, nada de eso. No. Es un ser humano, es un hermano más en la fe, que el Señor lo ha puesto en un lugar para predicar, para enseñar o para dirigir la iglesia o para liderar la iglesia, pero nada más. Es un humano común y corriente, ¿no? Respetable, pero es un ser humano. El único que merece la gloria y la honra es Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿ya? Entonces, pero lo que pasa es de que muchas iglesias tienen miedo, han caído en el exceso de prohibir hablar del Espíritu Santo. Han prohibido inclusive que se hable en lenguas, han prohibido que haya dones del Espíritu Santo, que haya manifestaciones del Espíritu Santo. Está totalmente vetado. Lo que pasa es que hay iglesias neopentecostales y pentecostales que han caído en los excesos. Yo conozco iglesias donde la gente un poco más ya se tira al suelo y se empieza a revolcar en el piso. O sea, he visto iglesias así. Por ejemplo, había una iglesia donde había una chiquita que estaba a mi costado, que al momento de la oración la chiquita gritaba. La oración duraba como 15 minutos y la chiquita gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba, ¿no?
no gritaba palabras, gritaba simplemente. Entonces el pastor, el líder de esa iglesia independiente, ¿no? Estaba muy contento porque pensaba que la chiquita estaba siendo llena del Espíritu de Dios. Terminó la predica, terminó el servicio, y esa chiquita, su mamá y una hermana más, conmigo nos tomamos un taxi para irnos a nuestro barrio, porque vivimos cerca. Y en el carro, esta señorita, en el taxi, esta señorita se portaba respondona con su mamá, malcriada, rebelde y desagradable. Entonces uno dice que no había sido llena del Espíritu Santo, como ahora es malcriada, rebelde, ¿no? Desagradable, respondona con su mamá. Era pura emoción. Lo que pasa es de que en algunas iglesias neopentecostales y pentecostales confunden la emoción con la llenura del Espíritu Santo. Es normal que cuando eres lleno del Espíritu Santo sientas gozo, sientas paz, sientas alegría. A veces inclusive lloras y lagrimeas, ¿no? De amor, lloras y lagrimeas de gratitud. Es normal tener emociones. Dios nos puso emociones. Sería una aberración, una demencial prohibir que la gente tenga emociones. Es totalmente normal. Pero siempre deben estar dentro del marco de la mesura, del autocontrol, ¿no? De lo sano, ¿no? Siempre en orden, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que habla en lenguas y fuimos a un servicio de oración. Él estaba cerca a mí, estaba hablando en lenguas. Al momento de la oración hablaba tranquilito en su asiento, hablaba en lenguas orando, ¿no? Terminó la oración, él mismo dejó de hablar en lenguas, se sentó bonito, ¿no? Y empezó a escuchar la prédica. Así es cuando no se confunden las emociones con la llenura del Espíritu Santo. Por ahí hay iglesias que la gente grita, grita y grita al momento hablar en lenguas, o al momento de dar una profecía, empieza a gritar y gritar y llora y llora y llora. No necesitas eso. Conozco en YouTube a una profeta muy seria, que el Señor le da profecías, revelaciones, y ella muy tranquila dice: el Señor me está mostrando esto, esto, esto. ¿No? En revelaciones, le está mostrando, en visión. Pero muy tranquila, muy seria, ¿no? Porque lo que pasa es que debido a esta confusión entre la emoción y la llenura del Espíritu Santo, es que se caen en los excesos y la gente grita y está a punto de revolcarse en el piso, ¿no? Y hace tremendo desorden, o se pone a danzar por todo el templo haciendo un caos. O sea, ¿qué es esto? Entonces es un total desorden. Y el apóstol Pablo dice en las epístolas: háganlo todo decentemente y con orden. Inclusive el mismo apóstol Pablo dice de que prefiere hablar palabras que la gente entiende y no hablar en lenguas. Cuando habla en lenguas la gente no entiende, ¿no? Entonces prefiero hablarles cosas que la gente entienda, ¿no? Y prefiero yo hablar lenguas para mí, ¿no? Igualito que la gente debe hablar cosas así. O sea, es la enseñanza que él quería dar, ¿no? Que la gente, si no va a decir algo que la gente entienda, entonces mejor que hable en lenguas para sí mismo, ¿no? Tranquilito ahí sentadito. Entonces, debido a estos excesos que yo les cuento, ¿no? Es que muchas iglesias ya no quieren saber nada con hablar del Espíritu Santo y se han ido al otro extremo, del exceso, del abuso de las emociones en las experiencias pentecostales, a prohibirlo y vetarlo totalmente, a tenerlo como un tema tabú, ¿no? Prohibido, vetado, no hablar del Espíritu Santo. Eso ya es una aberración, es una herejía, es una blasfemia. Le das el primer lugar al Padre Celestial, le das el lugar que corresponde al Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo lo tienes totalmente vetado, como si lo estuviera apestado. Eso es insultante, es blasfemo, es herético, ¿no? Y es inaudito. Totalmente sancionable y condenable ese tipo de prohibiciones, ¿no? Pero siempre, por eso tiene que haber siempre una moderación. Entonces yo entiendo que la gente tenga miedo a hablar del Espíritu Santo por los excesos, pero por eso tiene que haber una moderación, y para eso están los maestros en la iglesia, para enseñar a la gente, ¿no? Por ejemplo, si una hermanita está ahí haciendo desorden mientras tiene el Espíritu Santo, te acercas y le dices: hermanita, mira, todo está perfecto, ¿no? Pero controla tus emociones, modérate, ¿no? Si no vas a controlar tus emociones, entonces mejor ponte allá más lejitos. Es cuestión de enseñar a la gente, pues, porque la gente tiene desconocimiento, pues. Hay un analfabetismo bíblico creciente, hay una ignorancia bíblica creciente. Por eso hay que inculcar a la gente, porque la gente por naturaleza es ignorante y analfabeta del
mensaje bíblico. Por eso, para eso en la Biblia hay que ponerles maestros y, ¿no?, que les enseñen, que instruyan a la congregación, ¿no? Para eso se enseña, ¿no? Ahora, no estamos acá en un momento prohibiendo, ¿no?, que atentando o haciendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. No, es bíblico. La Biblia dice, háganlo todo decentemente y con orden. Y ahí están, lean. Ya bueno, entonces, el problema es que estas iglesias que usan uso de parafernalia han recurrido a todas estas fuerzas humanas, a todos estos mecanismos, estrategias humanas, ¿no?, aberrantes, para que la gente se quede y no se vaya. Pero es absurdo que la Biblia, la misma Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? El crecimiento viene de Dios. Y el crecimiento Dios lo da cuando es Cristo exaltado hasta lo sumo, ¿no? Cuando hay un mover del Espíritu Santo, ¿no?, que nos lleva a Jesucristo. Y cuando todo está conforme a lo que enseñan las infalibles y sagradas escrituras, la Biblia. Entonces, cuando hay todo esto, hay crecimiento. Por ejemplo, hay una iglesia en el distrito de La Molina, en Lima, que no usa de parafernalia. Es una iglesia de formas muy conservadoras, no muy conservadoras, sino relativamente entre contemporánea y conservadora. Como le dije, como al principio, ¿no? Ambiente iluminado, púlpito, flores, la cruz adelante, todo normal. Pero es la iglesia que más crece y ha crecido más que todas las mega iglesias del distrito. Porque es la iglesia que más crece en todo el distrito de La Molina, la mayor tasa de crecimiento de todo el distrito, porque es una iglesia que hay ayuno, oración, vigilias, estudio de las Sagradas Escrituras, y más bien en las otras iglesias, mega iglesias, no se ayuna, no se ora, no hay vigilia, y la enseñanza de las Sagradas Escrituras es totalmente superficial y pobre, muy pobre, los contenidos. Entonces, por eso esta iglesia, el Señor la bendice, porque están haciendo, porque el crecimiento lo está dando Dios por el poder del Espíritu Santo conforme a las Sagradas Escrituras, porque Cristo también es exaltado hasta lo sumo. Entonces, para que vean que la parafernalia es inclusive totalmente prescindible. Si quieres, puedes hacer que tu iglesia sea más contemporánea y para llegar al público, hacerla que parezca más un auditorio para que la gente llegue, porque mucha gente no quiere saber nada con las iglesias. Entonces, prefieren ir a un auditorio en lugar de ir a un templo. Entonces, algunas iglesias modifican sus templos para que sean como auditorios y para invitar a la gente. No hay problema con eso, pero no puedes vender, es decir, no puedes traicionar los fundamentos de la fe. La centralidad de Jesucristo, el fluir del Espíritu Santo con poder que trae el avivamiento y siempre de acuerdo a lo que enseñan las infalibles y sagradas escrituras. Eso no se puede negociar, es innegociable. Entonces, de esta manera sí puede haber avivamiento. Conozco un chiquito en una iglesia que abrió su iglesia con su esposa, que el chico en la reunión de jóvenes, el pastor, es un pastor joven, este es pastor joven, hasta se tiñó el cabello de verde para ser más cool, para ser más chévere, ¿no?, para atraer a los jóvenes. O sea, ¿tú crees? Hasta tenerse el cabello de verde, ¿se dan cuenta la ridiculez? ¿Cómo se cae en la superficialidad, en la banalidad? No hay seriedad. Los jóvenes, sí, está de acuerdo. Está bien que hagan sus paseos, sus campamentos, sus fogatas, que hagan que está bien que tengan su diversión normal, es normal, ¿no? Pero el joven tiene profundas necesidades espirituales y eso solamente se llena cuando hay una vivencia espiritual, y esa vivencia espiritual no lo va a traer un pastor que se pinta el cabello de verde. Esa vivencia espiritual la trae el Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, conforme a las Sagradas Escrituras, porque los jóvenes tienen profundas necesidades espirituales y esas necesidades espirituales no se suplen con show, espectáculo ni ridiculeces. También hay tiempo para compartir, hay tiempo para diversión. Hasta los adultos también hacemos juegos en las reuniones de la iglesia.
También hay tiempo para comer, ¿no? La comilona en la iglesia es normal, ¿no? Pero la gente va a crecer por una operación del Señor, ¿no? Una operación sobrenatural del Señor. Entonces la iglesia tiene que recuperar ese aspecto supernatural, no sobrenatural, sino supernatural, ¿no? Ese aspecto espiritual, celestial, ¿no? Del milagro, ¿no? De esa operación de Dios tiene que haber en las vidas. Y eso va a cambiar a las personas. Algunas iglesias dicen la presencia de Dios. Eso va a impactar las vidas. De esa manera se puede haber avivamiento. Pero si estás tratando de causar un avivamiento por medio de uso de parafernalia, déjame decirte que vas a fracasar totalmente. Y estar buscando hacer que tu prédica sea cada vez más divertida para que la gente no se vaya, es caer en el ridículo y en la inmadurez y la responsabilidad. La gente necesita enseñanza sólida de la palabra para sus vidas, porque en la Biblia está todo lo que necesitamos para tener vidas abundantes. Y centrado siempre en Jesucristo, ¿no? Y en el fluir del Espíritu Santo. No se olviden de esto. Así de que quería hablarles de esto, de la parafernalia en las nuevas iglesias, y que es un tema totalmente prescindible, ¿no? Pero si quieres, está bien que modifiques algunas cosas, algunas formas, pero no vayas a vender nunca los fundamentos. Eso sería una blasfemia, una herejía, una aberración anticristiana. No te olvides. Que tu iglesia no se convierta en una secta desviada, sino que siga siendo una iglesia bíblica cristiana, ¿no? Y sana. Que les bendiga. Cuídense, chao.